Segundo episodio de la segunda temporada de Backstage Político, el podcast producido por La Base. Y hoy viene una persona que ha estado aquí con nosotros trabajando durante varios años, un buen amigo de la casa y un buen amigo mío. Él es Pau Marc. Pau Marc es actualmente el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Rocafort y anteriormente ha estado trabajando como consultor político, tanto aquí en La Base como de manera freelance. Y nada, hoy vamos a hablar sobre un poco las diferencias que hay entre el trabajo de consultor político y el de asesor político. Quédate con nosotros y descubre algunos de los secretos de nuestra profesión. Backstage Político, un podcast de La Base. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al segundo episodio de Backstage Político, el podcast de La Base. Y hoy traemos a un buen amigo mío, a un buen amigo de La Base y una persona que estuvo aquí durante varios años trabajando con nosotros. Y la verdad que siempre es un placer volver a abrir las puertas a la gente que ha estado aquí y que evidentemente pues, guardamos tan buena relación. Y hoy nos visita Pau March, jefe de gabinete del Ayuntamiento de Rocafort. ¿Es correcto? Correctísimo. Y bueno, hoy la idea es que vamos a hablar, ¿no? Un poco desde la experiencia, porque muchas veces entendemos la comunicación política, ¿no? Como un mismo mundo, que en parte es así. Entendemos también la gestión política más allá de la comunicación como un todo, como diferentes, como un mismo ámbito, que no hay diferentes diferencias, ¿no? Entre el estar dentro de una institución pública, como es actualmente tu caso, como cuando trabajamos desde fuera, ¿no? De la institución pública como personas externas, ya sea desde una agencia o ya sea desde de manera freelance, como también ha sido tu caso en ambas vertientes. Y realmente entiendo yo, en mi caso, de momento, nunca se sabe, nunca he estado dentro de una institución pública, pero entiendo que hay pues, muchas diferencias, ¿no? Y que la realidad a la que te afrontas actualmente con la que te afrontabas cuando estabas aquí en la base con nosotros o cuando estabas de freelance no tiene mucho que ver. Es distinto completamente. Es muy diferente trabajar dentro de una administración pública a trabajar fuera, aunque estés, digamos, dentro del mismo ámbito, que es la comunicación o la comunicación política particularmente. Cambia que la administración en este país, imagino que será una tónica en prácticamente todo el mundo, pero en este país la administración tiene una vida propia. Una vida propia que la gente, que los ciudadanos no entienden, critican y sufrimos, critican con razón, no digo que no, pero no se comprende. Entonces, cuando estás dentro, lo primero que vas a aprender es a cómo funciona la administración y por qué el ciudadano lo sufre. Y a partir de ese punto, el político, el equipo de comunicación, tiene que hacer funcionar las ideas que lleva, su programa, con el funcionamiento de la administración, para que luego al ciudadano lo que le llegue sea los cambios, las mejoras. Y es muy difícil. Yo creo que al final el que hace funcionar, ¿no? La administración pública, ¿no? El gigante burocrático, ¿no? El gran burócrata que es las diferentes administraciones públicas, que da igual que sea un ayuntamiento, que es una diputación. Entiendo que cuanto más grande, más complicado es, aunque también depende un poco de la actitud, ¿no? Y de la buena intención o mala intención que tengan los funcionarios públicos, hablando claro. Eh, el, el compaginar esa lentitud de movimientos con la agilidad que requiere la acción política, ¿no? Y la comunicación política, y más hoy en día, o sea, para las personas que estáis dentro, sobre todo, que al final, pues, sois personas que estáis full time, ¿no? Dentro de la administración pública, debe ser una de las cosas más frustrantes a las que te enfrentas en tu vida. O sea, Hay muchos días de frustración. Cuando estás en campaña, cuando trabajas en campañas electorales, el, el consultor está acostumbrado a trabajar antes de la campaña, durante la campaña y el día que se gana o no se gana, pero generalmente cuando se gana son todo alegrías.
el día que empiezas a gobernar y que tomas posesión del cargo y ya llega esos primeros días, las risas ya desaparecen. Empiezan las lágrimas. Empiezan las lágrimas, la incomprensión, el yo aquí he venido para hacer estas cosas y me dicen que no, y no lo entiendo, y no sé cómo se tiene que empezar absolutamente nada. Claro, Porque no siempre te dan las razones del por qué no. Hay veces que sí, hay muchas veces que y hay veces directamente, que las razones son incomprensibles para el común de los humanos. y hay muchas veces que llegas el primer día al ayuntamiento y entras en el área de urbanismo y no hay nadie. Y no hay nadie porque hay puestos que no se han cubierto en meses y no entiendes por qué, y no entiendes por qué los que estaban antes, que han salido, no han hecho nada por que haya arquitectos, que haya técnicos, que haya administrativos. Y claro, el político, o muchas veces escuchamos eso de que los políticos pues tienen funcionarios a su cargo y para hacer las cosas, ¿no? Que realmente son los que ejecutan, que el político tiene a los funcionarios para que hagan el trabajo. Cuando ganas unas elecciones, entras a gobernar y llevas unas semanas, puede que llegues a la conclusión de que hay funcionarios que tienen políticos que están puestos de parapeto y que realmente son los que reciben la crítica del vecino, pero que realmente La culpa es suya. la responsabilidad de todo lo que ocurre en nuestro país, en los ayuntamientos y en otras instituciones, no es directamente del político. Yo me dio la teoría de que realmente quien gobierna un ayuntamiento son los funcionarios, no son los políticos. Yo depende de la respuesta, no sé cómo me pueden recibir luego cuando llegue. Pero, o sea, y de verdad lo pienso, y es que, o sea, y es que es algo que con la concepción actual de la administración pública de España, el sistema actual, me parece, o sea, me parece que hay cosas que hay que reformar, que hay cosas que actualizar, porque es inconcebible que hayan personas que estén cobrando un sueldo público sin ir a trabajar, o sea, y no que son suposiciones y teorías de conspiración, son cosas que han pasado y que están juzgados, y los y casos que no te juzgan porque no se denuncian, pero al final lo que no puede ser es que, eh, evidentemente, dentro de las limitaciones legales que tienen que existir, que sean los funcionarios los que decidan quién sí, o sea, que sí y que no. Porque hemos llegado a un punto, Al final, no hay que olvidar, o sea, o sea, a nosotros, los cargos públicos que elegimos democráticamente son los y las políticos y políticas que nos gobiernan. totalmente, pero hemos llegado a un punto, ahora 2025, esto ya viene desde los años 2013, 2014, cuando cambia la legislación para que la administración sea mucho más rígida y el político pueda o tenga menos manga ancha para hacer y deshacer. Tiene su sentido, hemos visto demasiada manga ancha, hemos visto demasiados problemas directamente relacionados con cómo han actuado diversos alcaldes políticos de todos los partidos, colores y a lo largo y ancho de todo el país. Y entonces el legislador ha dicho, te voy a poner unas normas muy estrictas para que tú, alcalde de un municipio de 5, 10, 15, 20.000 habitantes, que puede que te dedicases antes a, con todo el respeto del mundo, a la electricidad, seas electricista, fontanero, o tuvieras una empresa, o da igual, pero que no estés acostumbrado a gestionar grandes cuentas económicas, que no estés acostumbrado a gestionar a cientos de personas siendo tú el máximo responsable, que tengas un trabajo normal, pero a ti la gente te ha elegido porque representas unos valores y porque deposita en ti una confianza que luego quiere que se transforme en cambios, pues el legislador entiende que las normas tenían que ser mucho más estrictas, estar mucho más claras, para que luego el político tenga un ámbito de actuación mucho más limitado y que esté asegurado, tanto en la legalidad como a nivel económico, por puestos de funcionarios con habilitación nacional, con técnicos de la administración eh, que realmente son los que te van a permitir hacer o no hacer y que, aunque generalmente todo se te explique, eso que hemos dicho, ¿no? Muchas veces no se nos dice por qué no. Bueno, en mi caso siempre se nos dice por qué no. También es cierto que el funcionamiento no es quizá el que podría esperar un ciudadano, ¿no? El que el político diga, quiero hacer esto,
el funcionario o el equipo técnico te diga por qué no y entonces te diga cómo lo tienes que hacer. El problema es que muchas veces te quedas en el no, no, así no. Y entonces tienes que ir tú siendo creativo, curioso, preguntando, hasta que llegas a una conclusión o a un camino o un hilo del que tirar. Ahí, para mí, la administración tiene una falta de responsabilidad en tanto que parece, y por lo que he podido ver, hay perfiles que están súper implicados y que entienden a la perfección que su rol como empleado público es también de servidor público y que su salario viene directamente de los impuestos que pagan los vecinos y vecinas, y gente que siente que puede estar trabajando como en una empresa en la que el máximo responsable es alguien que llega, está 3, está 4 años, está 8 años y luego digamos que viene otro y la cosa empieza de nuevo. Entonces, cuando se tiene esa perspectiva de yo estaba antes que tú, político, y yo estaré después que tú, político, puede que las cosas ya no funcionen tan bien. Sí, no, la verdad me parece demasiado corto. Es peligroso, ¿no? Para todo el funcionamiento de las instituciones públicas, de la propia democracia, y que realmente es algo que cabría Habría que revisarlo. más pensamiento. A 4, 8 años, volver a pasar un examen. Sí, sí. Y sobre todo, Sí, o establecer algún mecanismo de control, ¿no? Del trabajo y ver quién es porque eficiente, bien quién no. hay mecanismos de control, hay mecanismos para premiar la productividad, hay mecanismos para prácticamente todo que no se ponen en marcha. ¿Y por qué no se ponen en marcha? Porque hacerlo o no hacerlo no va a implicar que realmente nada cambie en realidad. Porque luego además, y yo lo he podido ver en más de una ocasión, tanto la administración como la justicia en este país es muy garantista con los derechos de los trabajadores y especialmente con los derechos de los trabajadores del ámbito público. Y entonces, cuando una administración toma una decisión que es negativa para un trabajador, un expediente disciplinario, alguna penalización, una sanción económica, incluso la separación del trabajo. Luego la justicia es muy garantista y además de tener que soportar todo el peso y tiempo y esfuerzo burocrático, si luego ves que la justicia muchas veces no ampara a la empresa, que en este caso es la administración, pues se consigue, más que se consigue, se permite que las cosas no se hagan tan bien como se podrían hacer. Tú que has estado tanto dentro, ¿no? de la institución pública como trabajando desde fuera como consultor político, ¿cuáles consideras que son las principales diferencias entre un consultor político, entendido a consultor político como aquellas personas que trabajamos con partidos políticos e instituciones públicas desde fuera de la institución, desde, ya sea a nivel de freelance como a nivel de una agencia, ¿no? Una consultoría como la nuestra, que tú has estado también en ambos lados, y un asesor político, entendiendo asesor político como aquella persona que está full time, ¿no? Dedicada en cuerpo y alma, desde dentro de una institución pública o desde dentro de un partido político. Pues la mayor diferencia para mí en esas dos partes de mi vida laboral ha sido la libertad de movimientos, de horarios y de cómo cambia cada día cuando estás trabajando como consultor, tanto en agencia como por libre, que cada día puedes estar en un sitio, en un municipio, con un equipo, con unos problemas y que estás trabajando, pues generalmente para el mismo objetivo si estás trabajando en campaña, que es ganar las elecciones, o si es para alguna campaña estacional, por el motivo que sea, ya es más a nivel institución, eh, proyectos que empiezan y terminan y que no te da tiempo como a sentir esa pues, sensación de estar quemado que a veces puedes sentir cuando llevas ya varios años en un mismo sitio. Y la estabilidad, que también, dependiendo de tu momento vital, dependiendo de cómo te gusta que sea tu día a día cuando estás trabajando ya en una institución, pues también tiene cosas muy positivas. Para mí, no hay uno de los dos modelos que sea mejor que el otro, porque cuando he trabajado en agencia y como consultor, era un poco más joven, pues mucho más inexperto e inmaduro laboralmente porque acababa de terminar la universidad y era todo un mundo nuevo y quizá en ese momento el vivir
experiencias de Más experiencias, ¿no? O más exacto, clientes, conocer más redes. conocer más gente, más realidades distintas es una pasada, sinceramente. Y luego ya con unos años más donde tienes pues, una estabilidad familiar y buscas que tus días, no es que sean exactamente iguales porque no lo son, pero sí que buscas tener ciertas rutinas que te vienen bien a tu vida, también es una suerte el tener seguridad de hoy me voy a levantar a las 6:30, a las 8 voy a estar en el despacho y a partir de ahí es cierto que no sé lo que va a ocurrir. Cada día es nuevo, pero no es el mismo trabajo y también pues que intentas conciliar un poco mejor, ¿no? Y por las tardes dedicarte más a ti, a tu familia, a las personas de tu entorno, que estar solamente pensando en el trabajo. Duras declaraciones, es decir, me voy a replantear algunas cosas. Pues como yo nunca he estado dentro de una institución pública, me lo has pintado muy bien. Eh, bueno, no, más allá de la broma, sí que es importante, ¿no? También saber cuáles son también las principales ventajas y desventajas que tú consideras, ¿no? Que usted tiene trabajando como consultor o como asesor, que también es verdad que yo creo que eh, depende mucho, que luego también hablaremos de la personalidad, ¿no? De las instituciones públicas y de los consultores políticos y cómo afectan. También depende mucho la personalidad, ¿no? O la manera de ser de una persona, que hay personas que están más hechas para ser consultores políticos y hay personas que están más hechas para ser asesores políticos, ¿no? Al final hay una serie de ventajas y desventajas dependiendo, ¿no? De cada una de las profesiones. Yo después de estos años me he dado cuenta o he podido ver que una gran parte del trabajo del consultor va a ser la venta, ¿no? Y hacer que el cliente diga, ostras, confío en ti, ¿no? Me gusta lo que me propones, quiero trabajar contigo, vamos a hacer este proyecto juntos, esta campaña y establecer una relación de confianza. Como asesor, pues quizá ya cuando te llaman es porque ese trabajo previamente ya lo has hecho, ya tienen confianza contigo por algún otro motivo. En mi caso, Porque te quieren en exclusividad. O sea, ¿no? claro, Funciona si quieres. ya te han probado, por así decirlo, en algún aspecto, pues en mi caso fue trabajar en campaña en algunas partes de más de contenido audiovisual, de diseño, y luego realmente oye, tengo esta oportunidad laboral, necesito a alguien de confianza, quiero que estés conmigo, y como consultor, pues tu portfolio, tus últimas campañas, el boca a boca entre, obviamente, La candidatos y reputación. equipos y la reputación es fundamental, pero puede que te pases el día o las semanas como vendiendo, porque al final tienes que llegar a más gente y esa parte no todo el mundo está preparado para hacerla. Yo creo que en esa parte no soy bueno. ¿Tú te ves volviendo al lado bueno de la historia? Pues mira, en comunicación política y cuando trabajas en una administración, o sea, en una institución, en este caso, cada 4 años puede haber borrón y cuenta nueva. Esa parte la agencia no la tiene, la puede tener en cuanto a clientes, pero la empresa no estaba antes y estará después de las elecciones, Igual eh, en otros sitios. igual en otros sitios. Para mí el 27 es el punto final al trabajo en el que estoy ahora mismo y si la confianza de los ciudadanos y la confianza de las personas o la persona que decide que yo esté ocupando ese puesto continúa, pues continuaremos. Pero no puedo hacer planes a muy largo plazo laboralmente porque tiene un inicio y un final. Y creo que una de las cosas más importantes que hay, ya no solo dentro de eh, sobre todo de la asesoría política, ¿no? O de las relaciones de la institución pública y de la imagen pública con la ciudadanía, es la importancia que tiene, ¿no? La importancia de la coherencia, que yo creo que es una de las cosas más infravaloradas y a su vez más importantes en la vida y en política, es ser coherente con uno mismo. O sea, al final no podemos engañar
a la gente, podemos engañar en campaña, podemos engañar a la gente cuando nos conoce durante unos meses, pero es muy difícil engañar a mucha gente durante mucho tiempo y al final 4 años es mucho tiempo. Sí. Y al final creo que esa parte de ser coherente con lo que somos y ser coherente con quiénes somos es fundamental, ¿no? Y creo que eso también se transmite a la imagen que da el ayuntamiento, ¿no? Como institución. Es decir, si tenemos un alcalde que es trabajador y que es atento, vamos a transmitir que ese trabajador, que ese ayuntamiento es trabajador y atento, ¿no? El candidato es un ser humano y el candidato que gana luego será un alcalde que sigue siendo un ser humano con virtudes y defectos. Esas virtudes y defectos se van a trasladar al cargo que representa. Y el que es atento será un alcalde atento y el que es meticuloso será un alcalde meticuloso. Y el que es un fanfarrón y un mentiroso y un vago será un alcalde que cumpla con esas características también. Y lo que es más importante todavía, la percepción que va a tener la ciudadanía de la institución va a estar alineada en un porcentaje muy grande, muy amplio, con esas virtudes y defectos del alcalde. Porque al final la gente de los municipios, y podemos poner la barra en los 20.000 habitantes, de ahí para arriba y de ahí para abajo, la personalidad del alcalde es fundamental, el trato humano cercano con el alcalde es fundamental, y la gente vota influenciada por cómo es esa persona. Entonces, para mí, y ahí te puedo contar yo un montón de anécdotas, es muy divertido trabajar en el día a día con un alcalde meticuloso, insistente, que si miro el WhatsApp ahora tendré mensajes suyos de, oye, esto, tal, está hecho, no está hecho, tienes que... Y eso tiene una parte muy buena porque sabes que todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que hace se traslada y luego se va a ver en la calle. Y también tiene una parte que, ostras, hay que gestionar porque dentro de la propia administración los tiempos son, son complicados y generalmente las cosas nunca van tan rápido como te gustaría. Ya, antes de ir a una de las nuevas secciones que tenemos y aprovechando pues que vuelves a la que fue tu casa y la que siempre será tu casa, si tuvieses que elegir algo, ¿no? de tu experiencia aquí en la base con nosotros, ¿con qué te quedarías? Pues con la adaptación de llegar al mundo laboral, estaba a punto de terminar la segunda carrera, fue unos meses muy intensos en los que tuve que dejar de ir a clase porque ya estaba trabajando aquí y lo compaginé todo de la mejor manera, pero claro, eh, empiezas de cero en un trabajo en el que no sabes si cumples expectativas, en el que en la base éramos cuatro. Sí, sí. Abel y tú, Esther y yo. Ya está. Y ver pues que ahora ha crecido tanto, que hay un equipo mucho más amplio, que la calidad del trabajo seguro que es mucho mejor que cuando estaba yo aquí, pues ves que has estado en un sitio muy guay, en el que has disfrutado mucho, has sido muy feliz y yo me quedo pues con toda esa experiencia de enfrentarte a algo nuevo, de alguna metedura de pata espectacular que me sigue recordando alguna amiga. Que tire la Y piedra. ¿Quién, no? ¿Cómo es el refrán? que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Claro, pero bueno, fantástica. Y nada, pues una primera experiencia brutal en todos los aspectos. La verdad que nos pone muy contento que vuelvas, que tengamos la buena relación, ¿no? que tenemos y que, bueno, podamos seguir compartiendo algunos proyectos. Y ya, preguntas rápidas, ¿vale? Rápidas es sin explicación, perfecto, ¿vale? Recomiéndanos un libro, Patria, una serie o una película. el ala oeste de la Casa Blanca, Una persona que te haya inspirado en tu carrera profesional. Cayetana Álvarez de Toledo. Esa no me la esperaba. ¿Algún político con el que te irías a comer o a cenar? Un rufián, Y si tuvieses que elegir un objeto de nuestro set, ¿con cuál te quedarías? con la declaración de independencia que traje yo en un viaje a Nueva York.
un regalo de Tom Regalo, para la base. Sí, sí. Bueno, Pau, pues muchísimas gracias y nada, esperamos tenerte pronto de vuelta.